que nos preocupan y que nos ocupan, como lo que vamos a tener a continuación relacionada con los incendios forestales. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué zonas también están ahí en alerta y tenemos que tener mayor precaución? ¿Cómo podemos prevenir todo esto en esta temporada de incendios? Para eso nos acompaña Edilia Jaque, que es vicedecana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía acá en la Universidad de Concepción e investigadora del grupo Multiamenazas y Cambio Climático de la región del Biobío. Un gusto que nos acompañes nuevamente, Edilia, acá en la Comunidad del Contenido. Hola, muchas gracias por la invitación y por lo importante que son estos temas para la comunidad. Estoy encantada de poder aportar en algo. Sí, cuéntanos en primera instancia respecto a la investigación que han estado realizando, lo que significa para el Gran Concepción y lo que podemos ir aprendiendo en torno a esto mismo. Sabemos lo importante de lo que se realiza desde la academia, pero entregar esta cercanía a la comunidad y que podamos tomar acciones. Sí, mira, hace un par de años ganamos un fondo en ANID para desarrollar una investigación relacionada con incendios forestales, pero desde la perspectiva de la amenaza, es decir, cuáles son las zonas que están propensas a tener incendios forestales, no solo en el área metropolitana de Concepción, sino también en esa oportunidad estudiamos algunas zonas en la comuna de Quillón, en Yumbel y en Arauco. Ahí fundamentalmente lo que nosotros trabajamos era una propuesta de evaluación de las zonas más propensas, es decir, poder identificar zonas con alta amenaza, mediana amenaza y sin amenaza. Y a partir de eso, identificar cuál era la vulnerabilidad de las comunidades que estaban en esa zona. Claro. Así que logramos identificar en todas las zonas asociadas a lo que se denomina el interfaz urbano-forestal, zonas con alta amenaza, con alta probabilidad de que ocurrieran incendios, pero sobre todo con alta vulnerabilidad, es decir, desde el punto de vista de la materialidad de las viviendas, por ejemplo, una alta vulnerabilidad en ese contexto, pero también altas vulnerabilidades asociadas a los instrumentos de planificación, es decir, al desconocimiento de parte de las comunidades de cómo los instrumentos de planificación pueden aportar a disminuir o aumentar el riesgo, entendiendo que el riesgo es la existencia de la amenaza más o por la vulnerabilidad que existe en un lugar. Claro, Edilia, esto tiene relación con cómo vamos construyendo ciudades, cómo nos vamos ampliando cada vez más, porque sabemos que los incendios forestales, bueno, con el cambio climático también se genera el 30-30-30 en cuanto a la humedad, temperatura y viento. Hay cosas que, claro, eso no lo podemos manejar, pero dentro de lo que está en nuestras manos y de lo que podemos prevenir, porque se nos critica mucho, sobre todo en nuestro país, en general como sociedad, pero que no somos preventivos, somos reactivos. Entonces, cuando ocurre un incendio, nos preocupamos, tomamos las medidas, pero sabiendo que podríamos haber previsto todo esto con antelación. Mira, exactamente, yo creo que, siempre lo digo, estamos al debe en la gestión. Es decir, cómo gestionamos distintos tipos de fenómenos que pueden generar riesgo. Entonces, los incendios no son la excepción. Sí. Y en este sentido, los incendios en Chile son fundamentalmente antrópicos, es decir, ocurren por causas humanas diversas. Y en ese sentido, la normativa no había sido clara en términos, por ejemplo, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que reconoce una serie de riesgos, y entre ellos los riesgos antrópicos. No hace un hincapié fuerte en los incendios. Entonces, claro, la mayoría de los instrumentos de planificación tienen la tendencia, ¿cierto?, a generar hacia las áreas externas de los centros urbanos, áreas de crecimiento o áreas mixtas. Y en esas áreas son generalmente áreas de plantaciones forestales. Independientemente si esas plantaciones están dentro del límite urbano o no, pueden existir porque tenemos esa realidad donde coexisten los tipos de uso diferentes. Dentro de lo que se pudo hacer en esta investigación,
algún sector dentro de lo que tenemos en el Gran Concepción que podamos destacar y ver también cómo podemos entregar esta información a la comunidad y que podamos tomar algunas medidas? Porque constantemente, y ya oficialmente se inicia esta temporada de incendios, pero sabemos que esto ya empieza a verse diciembre, enero, y es ahí donde las personas empiezan a cortar las malezas, hoy a ver el perímetro, pero sabiendo que lo podemos hacer con antelación y saber también si estamos en una zona de riesgo o no. Bueno, sí, efectivamente, una de las últimas publicaciones que se generaron a partir de este proyecto muestra toda la zona de interfaz urbano-forestal del área metropolitana como una zona de alta amenaza, es decir, la alta probabilidad de que allí ocurra un incendio. Pero por otro lado, uno de los aspectos que más nos llamó la atención en estas zonas del interfaz encontrar dinámicas que generan más vulnerabilidad. Por ejemplo, en la zona de Palomares, si vamos a ir a un sector en particular, donde las plantaciones están en el borde, ¿cierto?, con las viviendas, no tenemos suficiente cantidad, por ejemplo, de grifos que pueden apoyar. Claro. O en la zona acá al lado nuestro, ¿cierto?, la Agüita de la Perdiz, donde si nosotros observamos las calles, por ejemplo, todo lo que es la circulación de vehículos es muy limitante en el caso de que ocurra un incendio, cómo tú llegas o sales o evacúas esa zona. Entonces, eso hace más vulnerable a la comunidad. Es decir, nosotros planteamos ahí, por ejemplo, que hay una construcción social del riesgo. ¿Ya? Porque las condiciones las generamos nosotros como sociedad. Sí. El riesgo, ¿cierto?, la amenaza está ahí, pero esas condiciones de no tener unas vías de evacuación adecuadas pueden implicar, ¿cierto?, un gran desastre, como lo que pasó en Valparaíso el año 2014. O si nosotros avanzamos por este borde de la zona de Concepción hacia la salida Florida, por ejemplo, nos encontramos con mucho mayores deficiencias en términos de infraestructura de grifos, donde hay prácticamente, nosotros reconocíamos prácticamente que había 1 o 2 grifos para todo un sector. Entonces, hablando aquí en la zona más céntrica del área metropolitana, pero también esto está ocurriendo claramente en Penco. Nosotros en Penco evaluamos la vulnerabilidad educativa de la comunidad, es decir, qué tanto sabía la comunidad de este tipo de amenaza y quién creía que podía hacer un aporte para disminuir el riesgo. ¿Cómo estaba ese balance ahí? Claro, fue muy complejo reconocer que las personas no lo consideraban. Esto fue antes del 2017, no lo consideraban una amenaza, hasta que en el 2017, ¿cierto?, ocurrió este gran incendio en el área metropolitana, que Penco quedó encerrado, sí, ¿cierto?, en llamas. Sin embargo, en esa situación la municipalidad optó por financiar un estudio específico para la comuna y generar nuevas propuestas. Otro caso, bueno, es Tomé, San Pedro también en la parte alta. Sin embargo, ahí, por ejemplo, en el caso de San Pedro, nosotros podríamos encontrar que la vulnerabilidad es menor, toda vez que las comunidades que están insertas en esta interfaz urbano-forestal tienen mejores vías de evacuación, tienen otras condiciones educacionales, socioeconómicas, etcétera. Edilia, claro, una cosa, pienso mientras tú comentas esto, es cómo estamos dentro de la infraestructura, si tenemos grifos, las calles, etcétera, pero otra cosa también es la cultura que tengamos como sociedad, porque ocurre temporada de época estival, posible tsunami, etcétera. Sabemos que no lo podemos, no podemos estar atentos a eso, no hay una fecha, no tenemos una bola de cristal, pero claro, hablamos de dispositivos móviles que suenan, alarmas, la señalización, etcétera. Pero también hablamos bastante de esta organización como familias, porque ¿qué podemos hacer en un incendio más allá de, no sé, por ejemplo, pienso si uno vive en un departamento, aparece como no utilizar el ascensor en caso de incendio? Más allá como señalizaciones, dónde podemos evacuar o cómo podemos hacerlo. ¿No hay tampoco dentro de esta cultura como sociedad? Sí,
también se evalúa la vulnerabilidad educativa, es decir, qué tanto sabemos de esto, y no solamente es que sabemos cómo se genera un incendio, sino dónde puede ocurrir, si en nuestro entorno hay condiciones para que ocurra, o si sabemos, ¿cierto?, dónde evacuar, que es fundamental. Porque, disculpa, uno ve imágenes y nosotros hemos estado, cuando se reportea esto en época de incendios, familias que no quieren abandonar sus viviendas, que quieren proteger, están con baldes de agua. Uno entiende evidentemente y se pone en la situación de esa desesperación, pero no es la mejor alternativa y no es lo idóneo, evidentemente, al momento de una emergencia de ese tipo. Sí, mira, yo creo que es fundamental retomar las temáticas de la gestión del riesgo a nivel de colegio. Es decir, yo siempre lo dejo dicho, a donde vaya, se sacó la geografía como una asignatura de todo el plan de estudio de básica y media. Por lo tanto, a través de donde nosotros metíamos estos temas era porque es un tema más complejo, no es solamente químico o físico, sino que es mucho más complejo porque afecta a la sociedad. Entonces creo que esa es una deuda, que fue una mala decisión y que esa deuda tiene implicancias concretas en la pérdida de vida, en la pérdida de vivienda, espacio, igual, claro. De reconocer nuestros territorios y de sentirnos parte de nuestros territorios. Exactamente, entonces creo que por ahí deberíamos como señalar un camino, es decir, la educación y también la cultura, es decir, la educación no formal, la formal y la no formal. Y en ese nivel también estamos muy al debe, porque, por ejemplo, en las comunidades rurales, que eran eminentemente comunidades agrícolas, hemos visto cómo se han transformado esos paisajes, ¿cierto?, de agrícola a silvícola. Y en ese sentido, una masa forestal exótica, como son, ¿cierto?, los pinos y eucaliptus, obviamente son una biomasa mucho más proclive a los incendios. Sí. Y en ese sentido, las comunidades campesinas, desde nuestra perspectiva, han sido como acorraladas por este tipo de coberturas de suelo y no saben cómo reaccionar, como tú bien dices, o sea, ¿cómo hago con mi vivienda? ¿La dejo, no la dejo? Y hemos tenido dramas, ¿cierto?, en los incendios de Quillón, de Florida, en los últimos años. Como eres investigadora también del Grupo Multiamenazas y Cambio Climático de la región del Biobío, acá hay una cosa que hablamos de, claro, la educación, pero ¿cómo viene esta otra patita con el cambio climático en esta misma investigación? Me imagino que pasando el tiempo, los años, se va viendo también eso, cómo va afectando. Hay una cosa que es propia del ser humano, que vamos construyendo en otras partes, pero el cambio climático, ¿qué rol juega en los incendios forestales? Es que fundamentalmente en el caso de los incendios tiene que ver con esta agudización de las temperaturas, ¿cierto?, que se concentran en nuestro periodo estival, lo que es como el principal agente, ¿cierto? El gatillante. Claro, bueno, el gatillante es el ser humano, ¿cierto? Porque si nosotros observáramos cómo se construyen o cómo quedaron construidos nuestros mapas de amenaza de incendio, vamos a ver que las zonas de más alta amenaza se centran allí cerca de las vías, cerca de las zonas urbanas, cerca de las quemas controladas o cerca donde hay intervención humana. Entonces, el contexto climático, específicamente la sequía y el aumento de temperatura, nos ayudan a armar este escenario que es complejo. Entonces, frente a ese escenario, lo que se puede hacer es mucho más dirigido hacia una educación más fortalecida en estos aspectos. Sí, y muchas veces sale más rapidita esta vuelta que siempre hablamos en diversas temáticas relacionadas también con el medio ambiente, que nos evitamos que ocurra un incidente, que tenga que haber una reconstrucción, que la gente se vea afectada, mientras podemos hacer la vueltita más rápida y partir desde una etapa temprana. Yo creo que debiéramos avanzar, cuando hablamos de gestión integral del riesgo de desastre, hablamos de avanzar hacia conocer la amenaza, conocer las vulnerabilidades, conocer la gestión que se puede hacer para disminuirla,
hasta llegar a un momento en que algunos episodios, algunos fenómenos, como tú decías, tsunami o los mismos incendios, no los vamos a poder evitar. Pero al tener una cultura del riesgo, podríamos pensar, por ejemplo, llegar a pensar en los temas de los seguros. Sí. Entonces, creo que tenemos que hacer ese camino. ¿Cómo se ve ese futuro en ese sentido con esos desafíos que tenemos? Porque acá sabemos que son diversas entidades, instituciones, lo público, lo privado, la academia hace lo suyo claramente, la sociedad por otra parte también dentro de organizaciones vecinales, comunales, que van también generando este tipo de instancias. Sí, yo creo mucho en este trabajo mancomunado entre la academia y los tomadores de decisiones y también la comunidad. Creo que esas divisiones, es decir, acá la academia y acá los tomadores de decisiones nos ha hecho mal. Creo que nosotros como academia podemos hacer un aporte importante. Estamos empezando a trabajar hoy día en proyectos que implican justamente esto, o sea, cómo nosotros hacemos un aporte real desde la academia a quienes toman decisiones. Porque claro, uno no puede decir es el plan regulador el que hace esto, porque el plan regulador no lo hace el ministerio, lo contrata el ministerio. Entonces, ¿y a quiénes se los contrata y cómo define esas políticas? Son las que mandan al final estos resultados. Sí, pasa acá muchas veces que la cuenta, la boleta son a diversas entidades que hay que ir pasando, que tiene que ir corriendo, cada uno tiene su porcentaje. Sí. No es como criticar solamente a una entidad. Respecto a las conclusiones también de esta investigación, ¿se viene alguna segunda instancia? Porque claro, son diversas etapas y se van abarcando diversas áreas en ese sentido. Sí, mira, dos cosas. Nosotros terminamos ese proyecto Fondesit en 2020 y hoy día estamos desarrollando un proyecto interno pequeño pero muy ambicioso, porque es el que se llama Multiamenaza, en donde queremos llegar a plantear una posibilidad de evaluación como continua de los fenómenos, por ejemplo, estacionales, porque nosotros publicamos este año este artículo, ¿cierto?, sobre amenazas de incendio en el área metropolitana, pero si yo lo evalúo de nuevo con datos de hoy día, va a ser distinto. Entonces, ¿cómo generar una plataforma que pueda actualizarse? Y ahí estamos pensando, por ejemplo, en inteligencia artificial, ¿cierto? En el uso de estos mecanismos que hoy día nos permiten hacer este trabajo más rápido y actualizarlo estacionalmente para tener a la mano también en plataformas que puedan observar la comunidad y también las entidades públicas. Claro, quienes toman las decisiones. Ya que señalas eso, respecto al equipo y cómo se trabaja, porque el cruce de datos, hay una cosa que es en terreno en sí, literal, ir viendo, me imagino satelital, drones, todo lo que tenemos en la tecnología, ¿cómo se realiza también eso? Sí, mira, por eso mismo estamos uniéndonos con el sistema, con las entidades públicas. Por ejemplo, ahora acaba de partir un proyecto FONDEF, donde el gobierno regional, ¿cierto?, participa como entidad que nos apoya con toda la información que ellos han levantado, o el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que también en este caso es una entidad asociada. ¿Con qué nos apoya? Nos apoya con levantamientos de imágenes con LIDAR que ellos tomaron para la última actualización del plan regulador, o con fotografías aéreas anteriores para otro tipo de amenazas como los deslizamientos. Claro. Entonces, nos están aportando con insumos. Además, nosotros estamos, ¿cierto?, adquiriendo y descargando imágenes satelitales de mayor que abarcan mayores superficies para ir tomando la información relevante ahí para ir construyendo estos mapas de amenaza, para llegar también a esta visión de la multiamenaza, es decir, hay una amenaza que potencia a la otra o que se cruzan. En ese sentido, y para ir finalizando, porque señalábamos al inicio de la entrevista, de posicionar estos temas con la ciudadanía, quienes nos están viendo a esta hora de la tarde, quizás tomando once, un tecito, que sea un tema de debate también, que haya preparación. ¿Qué recomendaciones entregarías de acuerdo a los análisis, a los datos que han podido levantar con estas investigaciones dentro de lo que tenemos a nuestro alcance? Sabemos que hay otras cosas que ya no escapan de nuestras manos, pero como ciudadanos, como vecinos dentro de nuestros territorios, ¿cómo podemos organizarnos también para prevenir todo esto? Sí, mira, nosotros en este proyecto más pequeño
Estamos desarrollando ahora una página web que va a tener disponible la información y queremos también llegar a las comunidades a través de la presentación en lugares específicos, con las juntas de vecinos, con las comunidades, por ejemplo, aprovechándonos de la existencia de otros proyectos, ir trasladando también esta información a las comunidades. Sí, importante. Bueno, y respecto también a todo el trabajo que realizan como Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía y todas las informaciones y estas actualizaciones de datos, ahí está el sitio web fau.udec.cl, ahí van actualizando respecto a todo lo que hacen diversas académicas y académicos ahí de la FAU, para que estén atentísimos. Edilia Jaque, un gusto que nos hayas podido acompañar acá en la Comunidad Cantelera. Muchas gracias por la invitación y por permitirme comentar esto a la comunidad. Hay muchas cosas por hacer todavía y la idea es que esto mejore nuestra calidad de vida. Sí, ahí esperamos tener nuevas conversaciones. Hay todavía tiempo para prepararnos en ese sentido. Así que ahí vamos a estar atentísimos y eso es lo que esperamos que ustedes estén también desde sus hogares. Recuerden que todas estas conversaciones quedan en nuestro sitio web. Nos vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos.